Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la autoridad de Cristo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 al 53. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por las palabras de nuestro Señor Jesús, que son espíritu y vida. Son palabras espirituales que llevan vida eterna y que han llegado a nuestro corazón por la acción de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito eres. Que este estudio te dé gloria, honra y alabanza, y a nosotros confianza, certidumbre de quién es nuestro amado Salvador. En su santo nombre, muchas gracias. Amén. Juan nos relata que el Señor Jesucristo está en el templo de Jerusalén, aproximadamente 6 meses antes de su muerte en la cruz del Calvario. Se encuentra en la fiesta de los tabernáculos y Él enseñaba a la gente de tal manera que se admiraban de lo que Él decía y cómo lo decía. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas no creían en Él y lo buscaban para matarlo. Vamos a ver cómo es que los alguaciles que son enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos regresan con las manos vacías, puesto que fueron impactados, impresionados por lo que Jesús dijo. Estudiemos pues el tema, la autoridad de Cristo. Leamos. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran a Jesús, puesto que querían matar a Jesucristo. Era un hombre revolucionario, un hombre que confrontaba a la persona con la palabra de Dios, y por lo tanto la gente se daba cuenta que era pecador y que necesitaban de la gracia, misericordia y perdón de Dios. Y Jesús enseñó que Él vino para precisamente pagar por los pecados de esa gente que reconocía su necesidad espiritual. Sin embargo, los principales sacerdotes y los fariseos, que era la cúpula de la religión judía, negaban en Jesús cualquier indicio de santidad, cualquier indicio de verdad, cualquier indicio de ser quien Él decía y la gente señalaba como el Hijo bendito de Dios. Sigo leyendo. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. Fueron a buscar a Jesús, pero al escuchar cómo Él manifestaba gracia, misericordia, poder y santidad en sus expresiones, no lo tomaron cautivo. Y la razón la dicen ellos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Y la respuesta fue esta. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás, nunca, nadie, cualquier persona ha hablado como este hombre habla. Es tan impactante lo que Él dice, es tan verdadero lo que Él dice, es tan santo lo que Él dice, que no pudimos alargar nuestra mano y tomarle prisionero. Veamos qué sucedió. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar?
Para los fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, escribas, Jesús era un engañador. Se dice que Jesús o debió haber sido un engañador, o mentiroso, o un loco, o él era lo que dijo ser. Un loco tendría que decir cosas incongruentes, contrarias. Un engañador o mentiroso tendría en un momento dado que caer en su mentira. Y Jesús, en su vida pública, siempre estuvo en el ojo del huracán, siempre estuvo siendo observado, no tan solamente por los sumos sacerdotes, fariseos, escribas y demás cúpulas religiosas, sino por todo el pueblo, por sus discípulos. Y todo el pueblo y sus discípulos dieron testimonio de que Jesús, lo que él decía, lo hacía, que él era verdadero, que él era santo, como en la palabra de Dios se nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, estos alguaciles no tuvieron la capacidad moral de tomar preso a Jesús, puesto que ellos se sabían pecadores y quien hablaba era el Hijo del Santísimo. Por lo tanto, no lo tomaron preso y regresaron con las manos vacías, pero los sumos sacerdotes y los fariseos les dicen: ustedes han sido engañados porque cerraban los ojos y los oídos para no ver y no escuchar la palabra que Dios les estaba dando a través de Jesús. Sin embargo, siempre ha habido quien ha creído en Jesús, aún siendo de esta cúpula. Vamos a ver más adelante de quiénes se tratan. Sigamos leyendo. ¿Acaso, preguntan estos sumos sacerdotes y fariseos, acaso ha creído en él, en Jesús, alguno de los gobernantes, Pilato, Herodes, o de los fariseos? Pero esta multitud, los que estaban escuchando a Jesús en el templo, no conoce de la ley. Maldita es esta multitud. Los fariseos y los escribas eran maestros de la ley, enseñaban al pueblo. Sin embargo, vamos a ver que la gente del pueblo, que desde pequeños escuchaban la palabra de Dios en boca de sus padres, de su familia, en la sinagoga, de los fariseos, de los escribas, mucha gente era sincera para con Dios. Y esa poca luz que ellos hubiesen recibido les era suficiente para creer en Dios como su Salvador y Señor. Cuando el Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento, lo interpelan estos fariseos y le dicen: dinos qué pasó, cómo te curó. Y él dice: pues un hombre llamado Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y me puso un emplasto en los ojos. Después me dijo: ve y lávate en la fuente de Siloé. Lo hice y ya veo. No le creyeron y mandan traer a sus padres y les preguntan: ¿este es su hijo? Sí, y sabemos que él nació ciego. Ahora, ¿cómo es que ha sido sanado? No sabemos, pregúntenle a él. Porque ellos, los padres, no querían ser vetados de la sinagoga por parte de las autoridades judías. Así que estos hombres le preguntan nuevamente al que había sido ciego y les vuelve a contar la historia. Y después les pregunta
el que había sido ciego, ustedes también quieren ser sus discípulos. Y enfadados, enojados, irritados, se taparon los oídos y sacaron a aquel hombre de la sinagoga y lo expulsaron. Lo insultaron, lo injuriaron, porque ese hombre que no conocía de la ley como ellos, dijeron los fariseos, tú naciste en pecado y vienes a nosotros a enseñarnos que somos maestros de la ley. Pero en esta historia se demuestra que la gente sencilla del pueblo, con esa poca enseñanza que hubiesen recibido, Dios les reveló quién era Jesucristo. Y aquel que había sido ciego, ahora se había convertido en un ferviente creyente de Jesús como su Salvador y Señor. Mientras que estos que conocían la ley de tapa a tapa, tenían su corazón endurecido e incrédulos murieron, porque no era suficiente conocer la ley. Tenían que ver esta ley con ojos nuevos, con vida nueva, a través de la fe que Dios da. Sigo leyendo. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, había ido con Jesús de noche, y que era uno de ellos, les dijo. Nicodemo era un fariseo, y era un hombre prudente, inteligente, sabio y adinerado. Y este Nicodemo, aunque era como los demás, no era exactamente como los demás fariseos. Él era un buscador de Dios, era un hombre sincero, era un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Y por eso vino a Jesús. Y se presume que vino de noche por temor precisamente a los fariseos para que no fuese expulsado de la sinagoga. Sin embargo, más adelante, en el Evangelio de Mateo, se nos dice que Nicodemo era un fiel discípulo de Jesucristo. Entonces, Nicodemo habla así. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? En la ley estaba estipulado, capítulo 19 de Deuteronomio, que tenía que haber un juicio para cualquier pecado o cualquier infracción de la ley. Y en ese juicio tenía que haber a lo menos 2 o 3 testigos para escucharle y proceder al juicio. Por eso, Nicodemo, utilizando la ley que presumen estos fariseos y escribas de conocer también, Nicodemo les dice, ¿acaso juzga nuestra ley? Y aquí Nicodemo, quizás, no sabemos, le citó Deuteronomio. A un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace. ¿Y cuál hubiese sido la respuesta correcta, ecuánime, justa, sincera de estos hombres? A ver, vamos a Deuteronomio, vamos a la ley y leamos, busquemos y encontremos lo que tú dices. Porque quiero aclarar que no tan solamente en Deuteronomio sale esto, está escrito esto, sino en varias partes de lo que era conocido como el Antiguo Testamento o la Tanaj. Entonces, sigamos leyendo. Respondieron estos fariseos y sacerdotes y le dijeron a Nicodemo, ¿es que tú también eres de Galilea? Insultándole, porque a los galileos, que era la zona norte del país, eran considerados como de poca importancia. Y por eso dicen así, siguen diciendo los fariseos, investiga y verás que ningún profeta surge o ha surgido de Galilea. Es cierto. Sin embargo, hay que
recordar que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, no en Galilea. Pero ellos, ignorando esto, señalaban a Jesús como un Galileo, que si bien es cierto, el Señor Jesucristo creció ya como joven y hombre en Nazaret de Galilea. Sigo leyendo. Y cada uno se fue a su casa. Y aquí termina esta reunión de estos hombres sabios que, a pesar de haber visto la luz del mundo, Jesucristo, estaban ciegos. Ahora veamos cómo en la misma Biblia se nos dice que el Señor Jesucristo, vez tras vez que enseñaba, todo el mundo se admiraba de su doctrina. Leamos algunas citas. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Ahora, otra cita. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Una más. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Jesús siempre habló con perfecta, total y completa autoridad de Dios. El mensaje que Jesús daba era el mismo mensaje que Dios le dio para que Él lo diera a la humanidad. Y esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Precisamente en Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, y acabo de decir que en Deuteronomio 19 se señala que nadie puede hacer un juicio a un hombre sin que haya suficientes testigos, 2 o 3. En el caso de que el Señor Jesucristo habla las palabras de Dios, Moisés dijo lo siguiente: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Fue lo que Dios le dijo a Moisés. Un profeta como tú, Moisés, yo voy a levantar de entre sus hermanos, de entre las tribus de Israel. Y Dios escogió a la tribu de Judá. Y pondré mis palabras, las palabras de Dios, en su boca, en la boca del profeta que Dios levantaría. Y él, el profeta, les hablará todo lo que yo, dice Dios, yo le mande. Jesús es el profeta de Dios. Jesús dijo las palabras de Dios, y por eso sus palabras eran con tal autoridad que todos, tanto el pueblo común como aquellas personas de autoridad, quedaron sin palabras al ver el porte de Jesús, la palabra de Jesús y su autoridad.
Ahora vamos a ver unos versos en los que se nos dice que esta autoridad de Jesús, al hablar las palabras de Dios, son realmente una certificación de lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, y aclara, sino del que me envió, o sea, del Padre. Otra lectura. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Estas palabras son espirituales, no son palabras terrenales. Y estas palabras espirituales que son de Dios, son palabras de vida eterna. Vida que viene de Dios a la humanidad. Sigo leyendo. En verdad, dice Jesús, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Las palabras de Dios dan vida eterna a aquel que las escucha y las cree y obedece. Sigo leyendo. El que procede del cielo, dice Jesús, está sobre todos, y Él es quien procede del cielo. Lo que Él, el que procede del cielo, o Jesús, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Jesús hablaba las palabras de Dios porque Dios se las dio en el cielo. Y de esta manera, cada palabra vertida de nuestro bendito Salvador Jesucristo es palabra de Dios. Palabra que nunca va a desaparecer, va a menguar, va a perder autoridad. Bendito es Dios. Sigo leyendo. Jesús, cuando en el Sermón del Monte habló palabras de Dios, Él dijo de esta manera, para dilucidar, para aclarar la ley que Dios había dado a los antiguos. Jesús nos enseñó que la ley debe de cumplirse no tan solamente de una manera exterior, sino desde el interior del hombre. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, enseñó la ley de Dios de una manera más dilucidada, más clara. Y dijo así Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no jurarás, mas si juras, cumplirás tus juramentos. Mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, no jures ni por el templo de Jerusalén, ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por tus cabellos, porque tú no tienes autoridad sobre ti. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Y yo os digo, cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya ha pecado. Jesús dijo: tú no debes de amar a tu enemigo, lo debes odiar. Mas yo os digo, dale al que te pida, dale de comer, dale de beber. Si te piden la túnica, dásela y aún la capa. Jesús dijo: si te obligan a caminar 1 milla, ve con él 2. Si te abofetean en tu mejilla derecha, ofrece la otra. Jesús fue aclarando cada vez más la ley de Dios, que ésta debe de cumplirse de una manera interna y por lo tanto ir más allá de lo que la palabra está por escrito. En el sentido espiritual, tenemos que esta palabra de Dios considerarla como
la guía para todas las actividades humanas. Y cuando no está muy clara, dejarse llevar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el Antiguo Testamento se dice que cuando a alguien le ocurría un problema, tenía que ir ante los jueces, y cuando estos no podían dilucidar, entender qué hacer, tenían que ir ante el juez mayor, de tal manera de que pudiesen preguntar a Dios qué hacer. Y la ley se cumpliría más fácilmente si nosotros pensamos en que aquella persona es tan digna como nosotros. Y si amamos a las personas como nosotros mismos, buscaremos su bien, su provecho, su bienestar, y así la ley sería más fácil cumplirla. Jesús pues enseñó con plena autoridad, porque las palabras de Él son las mismas palabras de Dios. Y ahora nos queda a nosotros, a ti y a mí, vivir esas palabras en el Espíritu. Jesús quiere que tú y yo no tan solamente creamos en Él como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, obedeciéndole a todos los preceptos y mandamientos que Él nos ha dado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque al final de cuentas viene siendo lo mismo, pero aplicado de una manera más amplia ahora. Así, bueno, pues estamos comprometidos, tú y yo, a vivir la vida cristiana como Jesús nos enseñó. Oremos. Bendito Dios, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque es a través de Él que podemos ahora vivir para ti. No de una manera religiosa, luchando por cumplir tu palabra, sino siendo guiados por tu Santo Espíritu. A ti es el reconocimiento y la gratitud. Te damos gloria, honra y alabanza por Jesús, porque es por Él que podemos vivir para ti. En su santo nombre, bendito eres. Gracias. Te invitamos a que todos los martes nos acompañes en Facebook Live. Hacemos oración virtual con nuestros amigos, con nuestra familia, con la iglesia. Conéctate con nosotros todos los martes, 6 de la tarde. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube y también en Telegram y en WhatsApp. Acompáñanos todos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Por favor, suscríbete, comparte a tus amistades y ve los videos anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.